Muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto, de verdad, qué placer compartir esta hora con todos ustedes, nuestros televidentes. Además en vivo y en directo, como les digo, y nuestra línea telefónica disponible, 664-9880. Un saludo para todas las personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co, que sabemos que son muchas las personas que por allí nos están viendo, están revisando nuestra señal. Recuerden que todo el día, todo el tiempo ustedes encuentran la señal en vivo por www.canal14.com.co. Y cuando se quieren comunicar conmigo que estamos fuera del aire, que no estamos ni los martes ni los jueves a las 11 de la mañana, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Mantener ese contacto y esa comunicación con ustedes nos alegra muchísimo, de verdad, esas preguntas, averiguar sobre los invitados, también sugerirnos temas. Muchas gracias de verdad por esos buenos mensajes hacia nuestro programa. liliana.piedrahita@canal14.tv, ese correo disponible todo el tiempo para ustedes, nuestros televidentes. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de metabolismo y alimentación. Vamos a reconocer un poquito, digamos, qué relación tienen ellos, es decir, si uno, y además que lo ha escuchado uno muchas veces, qué es lo de que es metabolismo rápido, metabolismo lento, por qué es que uno se engorda, por qué es que uno se adelgaza, pero también cómo equilibrar este metabolismo definitivamente, porque hay personas que definitivamente tienen sobrepeso y quieren bajar, pero hay personas que al contrario, están muy delgados y quieren ganar algo más de masa muscular, un poquito más de peso. Hoy vamos a hablar de todo ello en nuestro programa. Si tienen inquietudes, tranquilamente pueden llamar al 664-9880. Está con nosotros la doctora Carolina Arenas, ella es médica cirujana, es especialista en medicina familiar y es asesora nutricional. Doctora Carolina, pues qué placer tenerla aquí en nuestro programa nuevamente, bienvenida. Gracias, Liliana, muchas gracias. Estamos felices, además porque nos parece un tema bien interesante, porque es verdad, ¿no, doctora? Uno siempre escucha hablar metabolismo lento, metabolismo rápido, pero a veces como que uno no entiende qué es. Entonces, por aquí quiero empezar, doctora. ¿Qué es el metabolismo en sí? ¿Cuál es la función del metabolismo? Listo. El metabolismo es la forma como el cuerpo distribuye toda la energía de los alimentos y hay muchos órganos integrados. A veces las personas creen que solamente es el estómago o que es solamente el páncreas, que tiene que ver, por ejemplo, con diabetes, o que es solamente el intestino, pero en realidad el comandante de todo el metabolismo es el cerebro. Y por eso es que tenemos ciertas dificultades en que ese cerebro se conecte muy bien con nuestro tejido adiposo y con nuestro sistema hormonal para que de verdad todo se dé de una manera equilibrada y de verdad tengamos como el cuerpo ideal, como se quiere siempre, ¿no? Todos, digamos, todos tenemos un metabolismo propio. Sí, todos tenemos una carga genética que ayuda como a definir ese metabolismo. Ahorita conversamos un poquito de esa parte porque es súper interesante lo que se sabe de cómo ese metabolismo, por ejemplo, en gemelos es tan diferente. Claro. Y uno diría, pero si son iguales genéticamente, ¿por qué uno es flaco y el otro no es flaco, sino con sobrepeso o obesidad? Entonces todo eso es bien interesante. En el caso, claro, de los gemelos, uno dice, tienen, digamos, comparten genes y todo, pero las personas deben saber, doctora, que uno, por ejemplo aquí, doctora, nos alimentamos igual, y yo puedo tener sobrepeso y usted no, y teniendo la misma alimentación. Exactamente. También depende de la actividad física, pero hay cosas que, hay personas, por ejemplo, que comen muy bien, que hacen actividad física, pero persisten con un peso que no se modifica o con una cantidad de grasa que no se modifica. Entonces ahí es donde decimos, no es el ambiente, sino que hay algo genético, hay algo de predisposición de lo que sabemos del metabolismo, que es lo que favorece que se haga un metabolismo, puede llamarse rápido o lento. ¿Cómo es, digamos, entonces, doctora, este comportamiento, esta relación de esos alimentos? ¿Entra al cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para dónde se va? Sí, si quieres, miramos un momentico acá la imagen. Hay una ingesta, o sea, uno toma unos alimentos y eso nos dan ciertas calorías y lo ideal es que haya un equilibrio, que el cerebro haga un equilibrio entre lo que se come y lo que se gasta con la actividad física. ¿De qué depende ese equilibrio? Hay una serie de hormonas que hacen como ese balance de energía, pero lo más importante al final es que yo tengo que regular la energía a corto plazo, o sea, lo que necesito para el momento, y de eso depende que yo, por ejemplo, sienta hambre o que ya me sienta lleno o con saciedad,
Y la otra cosa es como cuando yo guardo energía a largo plazo, que ya depende de la acumulación de grasa, del tejido adiposo. Cuando ese balance se altera, o sea, cuando yo no puedo tener la energía disponible para corto plazo y solo guardar lo necesario para largo plazo, ahí es donde se da la obesidad. Eso es como el resumen de lo que el cuerpo normalmente hace y cómo nosotros favorecemos que se altere ese equilibrio y que precisamente haya obesidad. Pero uno podría manipular el metabolismo. Sí, sí, claro, porque eso es con lo que genéticamente venimos. Nosotros venimos diseñados en que siempre tiene que haber un equilibrio. No tiene que haber energía de más para las actividades como del momento, ni tiene que haber una energía, o sea, la obesidad no es lo que fisiológicamente se creó en el ser humano, ya es algo que ambientalmente se ha ido desarrollando. Claro, la obesidad no debería existir entonces, Exactamente. porque el cuerpo debe tener la capacidad natural de realizar este equilibrio. Exacto, de siempre estar equilibrado. Hay como muchas cosas relacionadas y entre esas, por ejemplo, los mecanismos de hambre y saciedad son los que más se ven afectados, porque entonces las personas primero comen y tienen como una capacidad de sentirse como alegres o con bienestar por la comida, pero a veces la gente se siente culpable por comer. Entonces, si no come se siente culpable, o si come se siente culpable, y desde allí hay una cantidad de hormonas que se alteran que van a hacer que más adelante se afecte más el metabolismo. Ojo, pues, eso es cierto, es bien importante lo que nos está diciendo la doctora. Uno siente hambre, y digamos las personas que tienden como a la obesidad son aquellas que se sienten culpables. Exacto, o sea, de comer. comen. A veces hay algo que se llaman atracones, que es que comen y comen y comen y comen y no pueden parar, y la verdad eso tiene una explicación fisiológica. O sea, no es que solo porque están ansiosos o deprimidos, hay factores que juegan dentro de las sustancias en el cuerpo que de verdad no son controladas voluntariamente, y por eso las personas tienen esa respuesta. Así grande, por eso te digo, el cerebro es como el comandante de todo. El cerebro manda como la señal de hambre. Exacto. Hay unas sustancias en el cerebro, por ejemplo, la gente a veces las ha escuchado, serotonina, dopamina, que es la hormona de la felicidad o de la tranquilidad, ellas tienen que ver con esa parte de la saciedad. La insulina, que es una sustancia que a veces las personas creen que es solo un medicamento que usamos en diabéticos, pero en realidad todos los seres humanos tenemos insulina, es una hormona, y está anormal en esas personas diabéticas, pero precisamente por la obesidad, por la acumulación de grasa. Hay otras sustancias que tienen unos nombres un poquito más extraños, que son las que se conocieron más recientemente. Grelina, por ejemplo, es uno, leptina es otro, y otras que se llaman péptidos, y todas ellas tienen como un punto en el organismo donde funcionan para eso, para que si están muy altas, o sea, hay unas que dan hambre y hay otras que quitan el hambre. Es como un equilibrio muy bonito el que se da en el cuerpo. Claro, pero entonces, por ejemplo, doctora, digamos, la persona ya no tiene alimento, por así decirlo, en el cuerpo, el cerebro actúa, se prende. Sí, hay un disparador. Entonces, aquí hay como mucha información, pero lo importante es esto. El estómago vacío produce esa grelina y eso se va hasta el cerebro. Igual la insulina también, como el trabajo de la insulina es que cada vez que llega un alimento ella tiene que guardar el azúcar, ese es su trabajo. Por eso cuando está defectuosa, la persona se le queda el azúcar en la sangre y eso da diabetes, ¿listo? Pero lo normal es que la insulina todo el tiempo esté como barriendo azúcar y guardándola, ¿listo? En forma de glucógeno, que se llama como la molécula que se guarda en el hígado, en el músculo, que son las reservas de energía que tenemos, o cuando ya sobra demasiado, entonces forma grasa y la meten en el adipocito, en el tejido graso. Entonces cuando el estómago está vacío se produce esa sustancia, va al cerebro y le dice, tengo hambre, y el cerebro libera otra sustancia que va y le dice al hígado y le dice al estómago, bueno, listo, o al intestino, tenemos que entonces como llamar la sensación de hambre, y la persona come. Esa sustancia sube, precisamente el pico es a las horas en que teóricamente nosotros siempre comemos, como en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y se mantiene en la noche, y por eso generalmente no nos da tanta hambre en la noche, porque ella como que tiene unos picos, pero se mantiene en unos niveles basales luego. Pero ¿qué pasa después de allí? Se supone que ya yo comí. Cuando yo ya comí, el sistema, el tejido adiposo, nuestro tejido graso, tiene otra sustancia que se llama leptina,
que dice ya mi reserva está llena, o sea, ya yo llené todos los espacios de grasa que tengo, no coma más. Y va al cerebro y le dice entonces pare de comer, y el cerebro entonces como que bloquea otra vez todas las sustancias y le dice ya puede parar de comer. Ahora, ¿qué es lo que se ve nuevo en obesidad? Y porque hay mucha gente que habla mucho de esa leptina y que hay medicamentos y que hay todo enfocado como a manejar esto. Las personas tienen dañado como ese regulador. Entonces no avisa. O sea, la leptina se produce, pero en realidad el receptor en el cerebro como que no lo lee. Entonces nunca el cerebro entiende que tiene que parar y la reserva de grasa sigue creciendo, creciendo y creciendo y se sigue generando esta sustancia, pero el cerebro nunca responde. Entonces es súper interesante lo que pasa allí y cómo el hambre empieza a ser en parte emocional y en parte física. Claro. O sea, sí hay una cosa física, pero hay algo emocional también. Claro. Doctora, debo hacer pausa para comerciales. Claro. Cuando retornemos, mucho por hablar definitivamente, y por supuesto le vamos a decir, y le voy a preguntar a la doctora, si ya reconociendo que está el problema, que definitivamente es el cerebro, digamos, el que no manda esas órdenes, y por eso uno come, y come, y come, y no para, si hay forma uno de hacer algo para entonces modificar ello y empezar a bajar de peso, si eso es lo que se quiere, y mantenerse en el peso ideal. Y también le quiero preguntar, doctora, si es bueno que, digamos, el estómago esté vacío y que mande esa alerta, si es bueno esperar hasta que uno tenga hambre. Todo eso lo hablamos después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Llega al Teatro Municipal Enrique Buenaventura una de las historias más bellas de los cuentos infantiles, Cenicienta, el espectáculo. Disculpa, ¿por qué lloras? ¿Quién eres? Está mejor. Mi hada madrina. Domingo 29 de octubre, función 4 de la tarde. Adquiere tus boletas en Colboletos 661-1111. Cenicienta, un espectáculo para toda la familia. No te lo puedes perder. Alpina presenta su nueva Alpina Almendras, una bebida que llega para enamorarte. La nueva bebida de Alpina es de almendras. Es deliciosa, sola, en los jugos, en el café, en el cereal, con todo. Es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol, por lo que sientes que te cae bien, porque la naturaleza la prefiere. Prueba la nueva bebida Alpina Almendras. Alpina, alimenta tu vida. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más.
Metabolismo y alimentación es nuestro tema del día de hoy. Recuerden, estamos en vivo e indirecto. Si tienen inquietudes, 664-9880. Hoy conversando con la doctora Carolina Arenas. Ella es médica cirujana, especialista en medicina familiar y ella es asesora nutricional. Su consultorio es Salud Física Integral, que ustedes van a ver en pantalla un teléfono donde pueden contactarla por si desean ampliar información, adquirir más información. 318-393-3831. 318-393-3831. O pueden escribirle a su correo dracarolina.arenas@gmail.com. En pantalla lo van a estar viendo y todo el programa también lo van a ver por si de verdad desean ampliar información. Hablando de esto de metabolismo y alimentación, reconociendo, y usted ahí en su casita, si por ejemplo usted dice, ¿por qué será que es que yo como tanto dulce? ¿Por qué es que a mí me gusta y mis antojos son de dulce? ¿O por qué es que yo definitivamente tengo hambre y yo no quiero es comer comida que me alimente, sino comida que me guste al paladar? No se preocupe, no se sienta culpable, tiene toda una explicación que lo vamos a entender un poquito en este momento. Porque es bueno entonces saber, ¿no, doctora, que existe el hambre emocional y el hambre física? Que Exacto. yo ahora le preguntaba antes de irnos a la pausa, si es bueno, digamos, esperar hasta que llegue el hambre física o digamos esperar hasta que uno tenga el estómago vacío y ¡pum!, le mande esa información al cerebro. Sí, Liliana, hay una diferencia como para entender cuándo de verdad es el cuerpo pidiendo el alimento y cuándo no es el cuerpo, sino ya la mente con un poquito de desorden de hormonas que quiere más alimento que no es necesario. Entonces, la diferencia grande, aquí hay como unos tips, el hambre real, o sea, el hambre que se genera desde lo físico, es que es la que va llegando lentamente, o sea, no me da de una como un desespero de hambre, no, me va llegando lentamente, cualquier comida que me sirva, o sea, que me coloquen, me ayuda, o sea, toda la comida me satisface, en cambio el hambre emocional es solo el dulce, solo la grasa, solo el frito, o sea, solo el antojo. El hambre física también, yo me doy cuenta que la cantidad que me como es como lo suficiente, en la otra yo como que no puedo parar, o sea, me como la primera galleta y hasta que no me como los 2 paquetes como que no tengo forma de parar. Y es automático, o sea, es como que uno come y nunca para. Lo otro es que en el hambre real uno para cuando ya se siente satisfecho porque todo el sistema se activa, en cambio en la otra no se puede parar de comer, a pesar que uno sabe que está lleno, sigue comiendo y uno dice, no, pues es que estoy lleno, pero es que esto está tan rico y se lo sigue comiendo. Y al final, en el hambre real uno se queda satisfecho, como que qué rico, comí rico, me llené, delicioso, y en la otra siempre hay culpa. O sea, siempre uno dice, no, otra vez me pasé de harinas, me pasé de dulce, volví, la cometí, o sea, siempre hay un sentimiento de culpa. Esas son como las dos diferencias grandes. Y es importante aprender entonces a reconocer esas dos diferencias para no ir a cometer Exacto. errores y saber de verdad cuándo hay hambre física. Exactamente. Y lo otro es que todo eso tiene que ver con esas hormonas que hablábamos o neurotransmisores en el cerebro. Por ejemplo, hay una sustancia que es la dopamina, que es la que da las adicciones. Entonces, que uno es adicto al chocolate, que yo soy adicto a X o Y sustancia, alcohol, cigarrillo, es porque esa sustancia se produce de más y causa mucho bienestar en el organismo y da adicciones. O, por el otro extremo, cuando hay personas que, por ejemplo, tienen muy baja la serotonina, hay un hambre como incontrolada que no se puede parar. Y eso a veces se ve en las enfermedades, por ejemplo, emocionales, como en la depresión, en la ansiedad. Esa serotonina está desorganizada y por eso empiezan a haber problemas de alimentación. Lo otro, por ejemplo, que la gente a veces pregunta, es que yo si vivo en clima frío me da más hambre. Es real, porque la temperatura del cuerpo ayuda a que uno sí consuma más alimentos cuando tiene que gastar más energía en el frío, o que coma menos porque la energía está como más guardadita cuando hay un clima más como cálido. ¿Listo? Uno ha escuchado, doctora, muchas veces que dicen, tenga presente, usted lo que tiene es sed y no hambre. Eso es súper importante. Muchas veces se confunde, es súper fácil. Lo que se recomienda es que siempre que uno tenga como esa sensación de una hambre desesperante, primero tome agua. Se tome al menos unos 2 vasos de agua porque a veces es sed. Y en realidad el mecanismo es por otra hormona, pero es muy parecida a la sensación de sed a la de hambre. Entonces, si uno toma agua y queda satisfecho, era sed y no era hambre. Entonces, uno a los pacientes también en programas de control de peso les recomienda eso, que siempre tomen primero agua y que luego, si de verdad tienen hambre, entonces coman como dependiendo de los horarios, los alimentos que les den más energía y no que les den
esa sensación como de culpa y no sea un nutriente pues adecuado. Claro, son muchas, ¿no, doctora? Digamos, Sí, muchos factores, muchos detalles que están interviniendo en que uno coma y, digamos, sienta esa saciedad, o coma y no, y todo el tiempo quiera seguir comiendo. Sí. Y algo súper interesante que también se conoció recientemente es el sueño. Las personas creen que que el obeso, por ejemplo, come mucho y duerme mucho, pero ahí hay como un desajuste, porque en realidad uno sí debería de dormir al menos unas 7 u 8 horas diarias con un descanso bueno, porque si no se duerme se aumenta la producción de la hormona del hambre y se baja la que quita el hambre. Entonces hay personas que a veces trasnochan y por eso no han visto que los que trasnochan comen más, comen más en la noche, les da como, y en el día también tienen como más hambre, es por ese desajuste allí también en esas hormonas. Doctora, ¿y comer rápido o comer lento sí influye en que la persona guarde más grasa, guarde menos grasa? Sí, sí influye. Precisamente el comer muy rápido, más o menos ¿cuánto se demora la señal cuando llega el alimento al estómago, al cerebro? 20 minutos. Entonces, si tú, o sea, por ejemplo, yo como y que esa sensación llegue al cerebro y diga, mira, ya está llegando comida, empieza a liberar las que paran, se demora 20 minutos. O sea que si uno come en 5 minutos, el cerebro todavía no le ha llegado ninguna señal. Entonces uno puede comer y comer y comer y comer, porque come demasiado rápido. Además, el masticar genera otras hormonas que le dicen al intestino, es que ya la comida va a llegar digerida, es que ya está, pero que hay gente que traga entero. Entonces también por eso le pasa tan rápido, porque ninguno de los sistemas para bloquear y decir estoy lleno, ya mis reservas están completas, está activo. Entonces sí hay un problema allí. Hay que comer entonces despacio, masticar bien, para que alcancen esos 20 minutos en que el cerebro ya dice me está llegando alimento y empiezo a soltar esas sustancias de saciedad que le van a decir ya acabamos. Y yo le preguntaba, doctora, un poquito es si uno debe esperar, digamos, esos picos, que además no los nombraba, los picos así como de hambre dan en la mañana, al mediodía y en la noche. Sí. ¿Sí hay que comer, digamos, entonces solo 3 veces al día o es mejor no? No, se puede, o sea, lo ideal es que se coma 6 veces, es como el metabolismo ideal, porque hay otras cositas que te tienen que manipular. Si quieres, miremos un poquito esa parte que es bien interesante. Hay algo que es que, ¿qué pasa con lo que uno se come? O sea, listo, uno se come un alimento, pero eso ¿para dónde se va? Ajá, ¿en qué es lo que se convierte? Entonces, normalmente, por ejemplo, las carnes, el huevo, lo que uno llama proteína, se convierte en una sustancia que se llama aminoácidos, que es como la estructura del músculo. O sea, si la persona retira totalmente la proteína, nunca va a poder construir músculo así haga ejercicio 3 o 4 horas al día. Entonces eso es importante, o sea, esa proteína es como la activadora de todo el metabolismo y ahorita lo vamos a ver en lo que tú me dices de cómo comer, o sea, de cómo comer y para que siempre el metabolismo uno lo pueda tener mejor. Todo lo que es harinas, harina, a veces me pasa mucho con los pacientes que yo les digo, ¿usted cuántas harinas come? Entonces creen que harina es solo el pan, porque es harina de trigo, pero es que la papa, la yuca, el plátano, todo lo que es hecho de maíz tiene almidón. Entonces el almidón funciona igual como si fuera la harina de trigo del pan. Entonces todo eso se convierte finalmente en azúcar. Nuestro cuerpo todo lo que sea de almidón lo convierte en azúcar y eso solamente va para grasa. No hay forma de hacer nada más. Con todo lo que tenga derivados del azúcar es grasa. Que también es importante, ¿no, doctora? Sí, hay que consumirlo. Hay que consumirlo, no hay que tenerle miedo. Pero no en exagerada cantidad porque siempre lo que sobra se va a ir a la grasa. Frutas, verduras, siempre son vitaminas y minerales y son los que nos dan la vitalidad. Y ahí es todo lo que hablamos la vez pasada de antioxidantes. O sea, la persona que no come ni una fruta ni una verdura siempre va a tener cansancio, debilidad, porque son sustancias necesarias para que todos estos sistemas también trabajen. Por ejemplo, el pescado, las nueces, el aguacate, que es una fuente, o el aceite de oliva, son los ácidos grasos omega 3. Eso nos ayuda a tener un colesterol que limpia la circulación. Y ya la comida chatarra, llámese papas fritas, pollo frito, hamburguesa, gaseosas, siempre va a aumentar triglicéridos. Y eso también es grasa. Entonces, casi que las dietas tradicionales tienen muchos de los alimentos que dan grasa y no tanto los que construyen cosas favorables. Aquí que nombró, doctora, nueces, digamos maní, todo eso sí son proteínas también, No, son ácidos grasos, son grasas, pero grasas buenas, que son los que llaman omega. Entonces son las grasas del pescado, el aceite de oliva, las almendras, las nueces, el aguacate.
son una fuente de omega común. La gente a veces cree que las dietas son costosísimas y que entonces uno no puede ir al nutricionista porque entonces ¿qué va a comer? No, para nada. Todas las semanas hay una fruta en cosecha, una verdura en cosecha, uno no tiene que comer acelga o coles de Bruselas todos los días, uno puede comerse cualquier verdura de cualquier color, la que esté de cosecha esa semana. Y es importante, como lo está aquí mostrando la doctora, para que se dé este equilibrio es importante que se reciban todos esos alimentos, ¿no? Que se reciba la proteína, que se reciban los carbohidratos o la harina, que se reciban las verduras, las frutas, los ácidos grasos. Esto sí sería lo que no. Eso es lo que no ayuda para nada. Lo que no ayuda es esta comida chatarra. Pero igual, o sea, no es ser tan estricto y nunca comerlo, es saber entonces cómo equilibrar todo. Cómo equilibrar y cómo comer. Entonces, ¿cómo comer? Doctora, ¿cuánto comer? ¿Cómo debemos desayunar? Porque es bien importante darle esos consejos a nuestros televidentes. Hay algo, antes de contarte pues un poquito cómo comer, de lo que te decía de la genética. Sí. O sea, ¿qué pasa cuando uno dice, bueno, pero son dos gemelos y miren que son estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo, desde 2008 esto se conoce, lo que pasa es que uno cree que es algo muy exótico. Se tomaron gemelos idénticos y esos gemelos se les miraba por dentro los genes y son exactamente iguales. Pero cuando uno mira cómo esos genes están como expresados, cómo están activos, qué está encendido y qué está apagado, el gemelo delgado tenía unos genes encendidos de una manera y miren que el gemelo gordito los tiene encendidos por otro lado. Entonces, el problema no es la carga genética, el problema es qué yo tengo activo y qué tengo inactivo. Es como si yo tuviera una pantalla de controles y todos los bombillos estuvieran encendidos a guardar grasa, y en el otro todos los bombillos están apagados. Entonces, ¿qué hacer para que de verdad solamente se enciendan los mínimamente necesarios y que no se me encienda todo el de guardar grasa? Ese es el problema y eso se puede hacer. Eso es algo que se llama epigenética, que es otra de las cosas como interesantes. Nosotros venimos con una carga genética, pero nuestra genética solo se expresa en el 30%. O sea, lo que yo soy de mis papás es solo el 30%, el resto es lo que el ambiente hace, o sea, el 70% que es lo que yo puedo manipular, yo lo puedo generar. Wow, increíble. Entonces es supremamente interesante que uno sí puede hacer muchísimas cosas, uno no es que viene ya genético y ya se quedó, no. Claro, porque aquí hablamos, digamos, de alimentación, de obesidad, de metabolismo, pero también en enfermedades. Eso va aplicado a todo, aplicado exactamente. A todo. Entonces no porque le dio cáncer o diabetes o hipertensión yo estoy ya castigado y me va a dar, no. El 70% de posibilidades es que no me dé porque yo lo puedo manipular. Lo puede manipular desde afuera, ¿no? Desde el ambiente, con los alimentos adecuados, con el ambiente adecuado, con todo. Y los antioxidantes, que era lo que hablábamos, eso es una parte interesante, porque es que nosotros en el ambiente tenemos muchísimas cosas para que ese ADN se exprese mal. Tenemos las grasas saturadas, el sol nada más, el estrés, los pesticidas, la contaminación, el humo del cigarrillo, o sea, todo está como en contra. Por eso nosotros tenemos que protegernos en este ambiente, por eso uno decía, los abuelitos antes, ¿por qué tan sanos? ¿Por qué nunca les daban estas cosas raras? ¿Por qué nadie le daba diabetes? Claro. Es por eso, porque tenían un ambiente más saludable y nosotros ahorita nuestro ambiente como es un poco diferente, tenemos que cuidarnos un poco más, pero también tenemos los elementos para cuidar. Y los elementos para cuidarnos están en gran parte en la alimentación. Claro, claro que sí. Por ejemplo, lo normal que una persona hace es pesarse y decir, ah, bueno, yo quiero bajar de peso. Pero miren, por ejemplo, este señor, él pesa 95 kilos y mide 1,90. Y uno dice, pues no tiene una apariencia muy agradable, ¿verdad? Ni muy saludable. Y miren este. ¿Se ve diferente? Supremamente diferente. Supremamente diferente. Y pesa y mide exactamente lo mismo. Entonces el problema no es el peso ni la estatura, que es lo que tradicionalmente hacemos en un consultorio. Claro, entonces. El problema es la grasa. Imagínense, pesan lo mismo, miden lo mismo, pero no tiene el porcentaje de grasa, que quiero que hablemos un poquito después de la pausa para comerciales, justamente eso, ese porcentaje de grasa y cómo puede haber una persona que está delgada, que se ve delgada, pero que tal vez no esté sana, porque tiene más grasa de lo normal. Mucho por hablar el día de hoy en nuestro programa, debo hacer pausa para comerciales, pero como todos los jueves ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los televidentes. Aquí inicia el espacio donde le enseñamos los avances en la ciencia y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día.
inicio con toda la información. Miami, Estados Unidos, cuenta desde esta semana con un hospital de 5 plantas y casi 4.000 metros cuadrados de superficie total, donde todo es un simulacro, pero con impacto en la vida real. La propuesta busca preparar mejores médicos. Este es el hospital de simulación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Miami, un lugar que cuenta con la tecnología para que aquellos que quieren aprender en las ciencias de la salud apliquen su conocimiento de manera segura, como lo señaló Susana Barroso, directora de operaciones de este hospital. ¿En qué no lo ayuda? Imagínense poder saber que la enfermera o el médico que lo está cuidando ha entrenado en un espacio que es lo más real posible para cualquier tipo de emergencia, para cualquier tipo de situación, para cuando lleguen a usted como paciente real ya tienen experiencia, tienen un poquito más de confianza y han podido simular ciertos casos que los preparan para la vida real. La institución cuenta con una sala de emergencias de 6 camas, sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos, una sala de partos y clínicas ambulatorias. Allí los estudiantes viven en carne propia cómo es tener a cargo las vidas mediante simuladores que se acercan a la realidad. Así lo señaló Greten Guillén, estudiante del hospital. Entonces, para mí tener un hospital como estos en mi escuela es muy pero muy importante porque yo como estudiante, nosotros pasamos por escenarios que vamos a estar expuestos en la vida real, pero lo practicamos acá con maniquís, donde podemos cometer errores y aprender de esos errores y de esa manera no lo hacemos en el mundo real con personas. El hospital, espacio donde se conjugan la tecnología, la innovación y el trabajo en equipo, no es solo un recurso para los estudiantes, sino para todos los ciudadanos. Este proyecto es uno de los más grandes a nivel estatal y mundial. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial. Definitivamente. Calima, Centro Comercial. Calima. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos. Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, Francisco Gómez. Un gran equipo periodístico. Café de la tarde. De lunes a viernes, 3 a 4:30. Por el Canal 14. Televisión para Todos. Atento, este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello o brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hablando de metabolismo y alimentación, conversando con la doctora Carolina Arenas. Ella es médica cirujana, especialista en medicina familiar y ella es asesora nutricional.
Su consultorio es Salud Física Integral, 318-393-3831 es su teléfono, o su correo dracarolina.arenas@gmail.com. Asesora nutricional, doctora, es decir, cualquier persona que en este momento nos esté viendo y piense que con lo que estamos hablando el día de hoy, lo que vamos a seguir hablando, algo necesita porque no está haciendo las cosas bien, porque cree uno definitivamente que se está alimentando bien, que está comiendo frutas, verduras, buena proteína, pero siguen con los porcentajes de grasa que no son. ¿Puede uno acudir entonces a una asesoría? Claro, claro que sí. Esa es la idea, que no haya tanta desinformación, que no sea a veces tan complicado y doloroso, porque las personas entienden que la parte nutricional o la dieta tiene que ser con sufrimiento, y la idea no es esa. La idea es que puedan disfrutar de su salud, pero con muchos mecanismos que hay en este momento para asesorar, individualizar también cada caso. Y en enfermedades pues crónicas es súper importante que la alimentación sea la base para poder ayudarnos a nosotros en el proceso de salud también. Claro, o sea, una asesoría nutricional en cualquier caso, digamos, si de pronto tiene una enfermedad, de qué forma se alimenta para que sea el ayudante y casi que sea como un medicamento que la alimentación sea un medicamento en esta enfermedad. Pero si tiene sobrepeso y quiere bajar, digamos, esos kilitos, o si cree que está estable, pero como no tiene su cuerpo bien definido y quiere mejorarlo, o, como lo dijimos al principio, doctora, que a veces uno olvida a estas personas, es aquellas que están muy delgadas y lo que quieren es ganar músculo y ganar peso. Exactamente, sí. Lo ideal, nuestro cuerpo viene diseñado para tener un equilibrio, siempre estar equilibrados. Nuestro ambiente lo desorganiza, pero hay formas múltiples, con los hábitos, con ciertos suplementos especializados, que uno puede volver al equilibrio natural y que tenga la composición corporal ideal. Imagínense que justamente ahí estamos viendo entonces en pantalla cómo, ya en el otro caso, digamos, no es el hombre sino la mujer, como con el mismo peso, el porcentaje de grasa es diferente. Exacto, lo que yo te decía, o sea, hay mujeres que se desesperan, sube 1 kilo, baje 1 kilo, pero en realidad el peso como tal, son dos personas con el mismo peso, pero es que es muy diferente, la apariencia primero, y obviamente en los porcentajes de grasa. Entonces, por eso ya lo de solamente pesar, medir, 1 metro está mandado a recoger. Hay pesas especiales que te pueden dar tu porcentaje de grasa exacto y tu porcentaje de músculo. Y cómo poder, si está desequilibrado, entonces volver a llegar a ese equilibrio. Yo vi muchas mujeres de 50 kilos que casi la mitad de su peso era grasa, o sea que son obesas a pesar de que pesan 50 kilos. Eso es lo que, y uno lo ve, personas jóvenes, en teoría sanas, delgadas, que se infartan, que de un momento a otro un infarto en el corazón, y uno, ¿pero por qué? Y cuando uno se va a ver un poquito más allá, los hábitos y la forma como tenían acumulada su grasa era de manera interna, no era tan visible, pero sí manifestaron una enfermedad. Entonces, en todos esos aspectos, digamos, se hace la asesoría nutricional, que le voy a reiterar el teléfono 318-393-3831. Se analiza, se revisa, y que de hecho ahorita lo vamos a hablar un poquito, digamos, se logra que se enciendan los circuitos necesarios para que tenga el cuerpo saludable y el cuerpo que usted desea. 318-393-3831, el teléfono de la doctora para asesorías nutricionales. Justamente hablando de doctora, del porcentaje de grasa, quiero que entonces veamos un poquito, o sea, cuándo es bien, cuándo es mal, y ya nos dice, entonces hay, digamos, pesas que le miden a uno ¿cuánto es lo que del peso, cuánto es la grasa? Exactamente, entonces ese porcentaje de grasa es muy sencillo. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos y dice que el 10% es su grasa corporal, significa que 7 kilos son grasa y el resto es músculo, huesos, sangre, los órganos, ¿listo? Eso ya está definido y miren que, por ejemplo, uno a veces dice, bueno, 5 libras, pero 5 libras de grasa no ocupan el mismo espacio que 5 libras de músculo. Entonces, por eso uno puede ver personas que físicamente están, por ejemplo, en talla, por hablar de las mujeres, que son talla 10 y pesan los mismos 65 kilos que una muchacha que entrena, una deportista que pesa los mismos 65 kilos, pero se ve muy diferente y es talla 6. Porque su peso está en el Porque músculo. su peso es músculo y no grasa. ¿Listo? Este es más o menos como los niveles que ya están definidos de qué sería lo normal, qué es ya algo de un deportista, de un fisicoculturista y qué es obesidad, para hombres y para mujeres. Lo ideal es que nosotros estemos acá en el nivel bajo.
que sería para un hombre que solamente del 10 al 13% de su peso sea grasa, y para una mujer del 17 al 20%. Y ya por encima, pues lo normal no significa que es lo más saludable, por eso les digo, o sea, es como el límite. Y ya por encima, por ejemplo, de 17% de grasa ya es sobrepeso, y mucho más de 25 es obesidad. Y es muy común, muy común. Cuando yo empecé a revisar todo esto, mi peso, por ejemplo, siempre fue 60 kilos, y yo mido unos 62, o sea que en teoría yo siempre estaba bien del peso para la estatura. Pero por la profesión, por la falta a veces de actividad física, pues como que uno, como tiene el mismo peso, se va quedando muy tranquilo. Hice el ejercicio de medirme la grasa y me dio 35%. Entonces yo dije, Dios mío, ya, no puede ser. Estaba en obesidad a pesar de que pesaba 60 kilos. Empecé un programa, hice ejercicio, organicé otra vez mi metabolismo, terminé con 61 kilos, o sea, subí 1 kilo, pero el porcentaje de grasa bajó al 20%. Wow. Entonces, esa es la diferencia. O sea, muchas veces las personas creen que subir kilos es malo, pero es que subir kilos a expensas de músculo es generar una máquina metabólica permanente que no va a dejar que vuelva y se acumule tanta grasa. Y la importancia, ¿no, Es doctora, del superimportante. músculo en el cuerpo, en la salud, en el movimiento. En todo, es la base del metabolismo. O sea, el metabolismo, que es ese balance entre lo que como y lo que gasto, lo hace el músculo. El músculo es nuestro motor. Si ese motor está apagado o no está, que es lo que la persona obesa tiene muy poco músculo y el resto es grasa, entonces nunca quema lo que se come. Entonces cada vez el cuerpo acumula. Por ejemplo, ahorita cuando me preguntabas lo de la dieta, dejar de comer también es malísimo, porque con todo lo que vimos, que ya hay un mecanismo fisiológico, al yo dejar de comer y hacer esas dietas que solo me como una fruta todo el día y un poquito de atún, eso es lo peor, porque el cuerpo cree que estás aguantando hambre y va a hacer todos los mecanismos para guardar. Claro, lo que hace es como enloquecer, digamos, todas esas Exacto. sustancias. Todo el cuerpo va a decir, no hay comida, nunca hay comida, el estómago nunca tiene nutrientes, entonces yo lo que tengo que hacer es guardar y guardar y guardar y guardar energía, y guardo grasa. Físicamente puedo que yo me vea normal, pero pasa, por ejemplo, en los pacientes operados de bypass gástrico, que uno no siempre los ve saludables después del bypass, los ve como demacrados. Es una solución que es viable, es una solución que disminuye el alimento, pero a veces las personas también lo hacen mal, no siguen las recomendaciones como son y quedan desnutridos por dentro, así hayan bajado de peso. Claro, es que hay que recibir, digamos, esta asesoría también en estos casos. Sí que es importante entonces tener este buen porcentaje de grasa con el músculo. Sí. Doctora, digamos, porque lo hablaba usted ahora, lo decía, y es que hay personas que cuando quieren bajar de peso, sí, dicen, no desayuno o no como, cualquiera de las dos, y vas socando y el supuestamente, alimento. exacto, supuestamente, y es lo que se llama que las dietas yo-yo, que uno parece un yo-yo, que baja, luego sube, pero cada vez que sube, siempre sube un poquito más, y entonces, claro, yo por ejemplo hago una dieta normal y corriente, sin ninguna asesoría, y dejo de comer. Digo, no voy a cenar, me voy a tomar solo un juguito en la noche. Sí, ¿qué pasa? Eso. Entonces yo bajo de peso, pero es que del 20 al 40% lo que perdí fue músculo. Entonces, claro, bajé de peso, pero perdí músculo porque el músculo se sacrifica para guardar la grasa que se supone que es nuestra reserva energética. Y al final, cuando vuelvo a comer normal, subo más de donde estaba primero. Entonces empiezo como un yo-yo a bajar, a subir, y cada vez el músculo a disminuir más y vuelve un desastre todo el metabolismo. No, y qué pesar, ¿no, doctora? Perder el músculo, además, que bien importante, sí es para todo, para los huesos, para todo. Y otras cositas como tipsitos también, que ahorita tú lo decías, lo de comer muy deprisa, por lo que te digo que son 20 minutos. Ese efecto rebote, hay un efecto rebote cuando son alimentos que se comen que son vacíos, como que se llaman calorías vacías. Por ejemplo, unas papitas fritas. O sea, eso me da calorías, pero son calorías sin nutrientes. Y la deshidratación, que era lo que hablábamos de la sed, también cuando se confunde con hambre, entonces yo empiezo a comer, y nunca de verdad tengo el mecanismo de la sed compensado y vuelve otra vez a haber un problema. O por ejemplo, lo que hablamos de las dietas con hambre no funcionan. Antes, una dieta saludable para bajar de peso, para controlar el peso, hay que comer 6 veces al día. Muchas más veces. Exacto. Casi uno nunca está aguantando hambre. Y lo otro es que lo que se hacía antes, que es que uno tiene que comerse el plato pues lleno, requete lleno, porque si no está mal alimentado, que es como a veces la historia de nuestros abuelitos.
eso tampoco es real. O sea, que hay que darle mucho para que el niño esté sano, es mentira. Doctora, voy a hacer pausa para comerciales, pero no crean que nos hemos olvidado de estos consejos al desayuno, al almuerzo y a la comida. Eso lo hablaremos después de la pausa para comerciales y les contaremos cómo usted debe tener un plato y que ese plato sea saludable, digamos, en porcentajes. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el canal 14, Televisión para Todos. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Del 6 al 30 de octubre, el plan es en el Domo Museo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Ven a la exposición de la serie documental y fotográfica Memoria Viva Oficios, un homenaje a los artesanos que conservan con su trabajo el patrimonio cultural de Colombia. Memoria Viva, un legado de generaciones que palpita en nuestras raíces. Invita Ministerio de Cultura. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. En la 14, por cada 20.000 pesos en compra de productos de la sección de frutas y verduras, participa en el sorteo de uno de los 8 carros New Picanto 2018. Sorteo los 14 de cada mes. Consulta términos y condiciones en www.almaceneslala14.com.co. La 14 siempre te da más. Autoriza Coljuegos. Metabolismo y alimentación, nuestro tema del día de hoy, conversando con la doctora Carolina Arenas. Para contactarla, si desean ampliar información, 318-393-3831. Y doctora, tenemos aquí una diapositiva bien interesante porque es mostrándole a ustedes, digamos, cuándo o cómo o qué errores se cometen cuando no se come proteína siempre. Exactamente, entonces lo que tradicionalmente uno hace, por ejemplo, es comerse, no sé, una arepita con café al desayuno. Cuando uno no come proteína, siempre el cuerpo está acumulando grasa. O sea, todo el tiempo en que yo no como proteína, acumulo. Solo cuando como proteína, puede ser en el almuerzo o en la cena, subo a la zona de quema de grasa. Por ejemplo, si una de mis comidas es la única que tiene buena proteína, que casi siempre nosotros es el almuerzo, solo 3 horas al día de las 24 quemo grasa. ¿Qué sería lo ideal? Que cada comida yo tenga una buena fuente de proteína. Entonces así siempre voy a subir el metabolismo a quemar grasa, quemo al almuerzo y quemo a la cena, o sea, al menos 9 horas. ¿Cómo yo hago que eso se convierta en 15 horas? Colocando las meriendas. Entonces, si yo pongo aquí una merienda saludable, por ejemplo, desayuno a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana me como unas nueces, que me dan omega y me siguen dando energía. Me como un yogur griego, que tiene alto proteína y tiene más baja grasa, me como una porción de fruta, ¿sí? El problema es no comerme pues la bolsa de maní gigante con pasas, es un puñado es como la de nueces o un yogur pequeño, una merienda saludable, una taza de una fruta picada, eso sería una merienda saludable. Igual a media tarde y puede ser que hasta antes de acostarme vuelva a comer, por eso serían 6 veces, eso sería lo ideal. ¿Qué alimentos? ¿Qué es lo que debemos de comer un poco menos?
Por ejemplo, las carnes rojas, todo lo que sea dulce, cremas, el arroz, que es tan apetecido por nosotros. Los jugos, en realidad los jugos de fruta no aportan sino azúcar. La gente dice que el zumo, que lo prepara con el aparato especial. Siempre que se rompe la fruta, uno lo que hace es generar pura azúcar y se toma agua y azúcar. No me digas. Lo ideal es comerse la fruta y tomar agua. Ya. Eso sería lo ideal. Que ahí están combinados. Entonces, ¿qué es lo bueno? Comer un poco más de carnes blancas, las almendras, las nueces. El arroz integral me aporta fibra y tiene un metabolismo diferente que el arroz blanco como tal. Entonces sería un poco mejor. Y los frutos secos, por ejemplo, ¿qué sería lo requete ideal? El pescado, yogures altos en proteína, lácteos, por ejemplo, a base de soya, queso cottage, la quinoa. Es ahorita muy apetecida, no la sabíamos comer y ya empezó a entrar en nuestra dieta y en varias recetas, y las frutas, obviamente las frutas frescas, eso sería lo ideal. Claro, y sigamos, porque ahorita viene justamente entonces esta organización en el plato. Entonces, si el plato en la casa está así, lo ideal es que la mitad tenga ensalada o verduras, el otro porcentaje grande sea la proteína y que solo en una esquina esté, por ejemplo, la harina. Entonces, miren, por ejemplo, un almuerzo. Esto sería un almuerzo saludable. ¿La harina es la papaya? Solo la papita cocida, por ejemplo. O el poquito de arroz o el platanito. Los hombres, por ejemplo, dirán, no, con eso yo quedo de poco de matas. Puede que le guste solo el aguacate y el tomate, perfecto. Y que se coma entonces 3 presas de pollo. Es preferible comer más proteína para quedar satisfecho, pero no lo que hacemos, que es que nuestra mitad del plato colombiano es el arroz, la ensalada de papa y el plátano frito y el pedacitico de carne. Claro. Ese es el error. Para que digamos quede como claro, por ejemplo, en el desayuno yo En el desayuno podría ser esto, fruta fresca, proteína, por ejemplo, huevo, o uno podría comerse una arepa con pollo rellena también, o uno podría preparar un omelette con champiñón, con espinaca, son fuentes de proteína más que el pollo y la carne, y son vegetales. Mariscos también uno, bueno, en el desayuno, pero por ejemplo los mariscos, hay ensaladas que se pueden hacer con garbanzos, con ciertos granos, o sea, hay mucha variedad de alimentos, como que uno, la proteína no tiene que ser siempre carne, pollo, pescado. Si uno Pueden quisiera, haber digamos, otras en el cosas. desayuno poner, digamos, su porción de... Sería sus 2 galletitas de soda, su rebanadita de pan, su arepita pequeña. Su arepita que Exacto. Que bien. Y siempre, por eso la mente y el cuerpo tienen un equilibrio perfecto. O sea, cuando uno tiene su mente saludable, generalmente come más saludable. O sea, hay muchas combinaciones, muchas opciones, pero más o menos la organización del plato siempre es la misma. Con eso, doctora, y ya nos tenemos que despedir, con eso definitivamente vamos a encender y activar todas estas sustancias en el cuerpo para que nos mantengan en salud y un buen cuerpo. Exactamente, sí. Esa sería como la clave principal, mantener siempre esa organización para que todo el metabolismo esté activo. Qué bueno. Doctora Carolina Arenas, pues asesora nutricional, médica, cirujana y especialista en medicina familiar. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Liliana. Muchas gracias por invitarme. Que vuelva por aquí siempre, bienvenida con excelentes Gracias. consejos. Y les reitero, es su consultorio de salud física integral, 318-393-3831 para cualquier inquietud. Allí la encuentran para cualquier asesoría nutricional que necesiten, 318-393-3831, o pueden llamar o pueden escribirle a drcarolina.arenas@gmail.com. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.